Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Viernes de la tercera semana de Cuaresma. Viernes penitencial, viernes de ayuno también. Y hoy la palabra nos da una clave. Escuchemos atentamente hoy a Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 34. Los invito a que tomen sus Sagradas Escrituras para que hagamos la proclamación. Se acercó uno de los escribas que había escuchado a Jesús y viendo que le había respondido muy bien, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: muy bien, maestro, tiene razón al decir que Él es el único y que no hay otro fuera de Él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la unción, la fuerza, la presencia del Espíritu. Digámosle: ven Espíritu Santo, llénanos con tu amor, llénanos con tu unción, respáldanos con tu presencia. Queremos escuchar esta palabra para que nos des la interpretación en el corazón, para que sopesemos si amamos a Dios y al prójimo. Amén. ¿Qué dice el texto? Capítulo 12 de Marcos, versículos del 28 al 34. Los ojos se posan en las palabras, el corazón reposa en el sentido. Esa es la clave de este ejercicio cotidiano con la palabra. Y reposar en el sentido es hacer muy bien el primer paso, la lectura. Por eso hacemos las relecturas que yo les propongo. Cada uno vuelve al texto. Y al volver en la primera relectura, ubica a los personajes que intervienen. ¿Quién se acerca a Jesús? ¿Qué le dice este personaje a Jesús? Le hace una pregunta: ¿cuál es? ¿Cómo responde el Señor a esa pregunta? ¿Qué mandamientos utiliza que se dan en el Antiguo Testamento, especialmente en la Torá? Este otro personaje, escuchar a Jesús, le da una afirmación con una expresión muy bonita, y Jesús, al ver cómo este hombre habla, también le da otra respuesta al final. ¿Cuál es? Hacemos la pausa. La segunda lectura de las relecturas es quedarse con un versículo. Hoy, viernes penitencial, viernes de la cruz, ¿cuál versículo le ha llamado la atención? ¿Qué expresión, qué palabra, qué comentario ha tocado su alma? Y la tercera relectura siempre quede como una síntesis para bajar todo de la mente al corazón. En este viernes tenemos una pregunta de un letrado, de uno de los escribas. Es un hombre que conoce las Sagradas Escrituras. Previamente le habían preguntado a los saduceos sobre la resurrección de los muertos y le habían puesto un caso hipotético muy sacado de los cabellos de un hombre que había tenido 7 mujeres, ¿cuál sería la mujer en la vida eterna? Y antes otros se le habían acercado con ganas de tentarlo para ponerlo lo de la moneda, si pagar el impuesto o no a Roma.
Esta es la tercera pregunta en este contexto de Marcos capítulo 12, pero el que le hace la pregunta parece que no tiene mala intención. Porque para nosotros sería como muy obvio decirle a Dios cuál es el primer mandamiento, porque lo hemos escuchado en muchas catequesis y en esta palabra que se nos da. Pero para los hebreos para que podamos comprender esta pregunta, hay que comprender también nosotros, suena redundante, que a los 10 mandamientos ellos, humanamente hablando, le agregaron 613 preceptos. Seguramente usted ya me lo ha escuchado. De los 613 preceptos, 365, como días tiene el año, empezaban diciendo no, eran prohibiciones. Y 248 eran recomendaciones, haga. Entonces a eso se le había agregado unas tradiciones humanas llamadas la Mishnah, y todo eso después fue recopilado en unos textos que se llamaban el Talmud. Y entonces para los hebreos había muchas cosas. Esos 10 mandamientos se llenaron en un montón de cosas y cosas y cosas. Entonces no es cualquier pregunta boba. Había muchos frentes por mirar cuáles eran los mandamientos que agradaban a Dios. Y Jesús pone la clave en un mandamiento que lo une, dando la primacía al que le corresponde. El primero es Deuteronomio 6:4. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el versículo 30 de hoy. Ese estaba claro para los hebreos, lo recitaban por la mañana y tarde, el Shema Israel. Shema significa escucha Israel. Es un mandamiento con una disposición. Lo primero es una disposición. Escucha, escucha. Tantas voces en la historia humana, tantas cosas tan llamativas. Abran el oído a la palabra de Dios. El Pentateuco es toda la Torá y para ellos estaba claro este versículo. Jesús lo retoma y lo pone del piso, en el centro del ser, de la vida cultural. Y a ese entonces Jesús trae Levítico 19:18, que hablaba del amor al prójimo, pero Jesús le pone una expresión, un predicado, como a ti mismo. Porque amar al prójimo para el israelita era el de su familia o el connacional. Aquí Jesús quita esos límites y es al prójimo, en general, como a ti mismo. Entonces, con este contexto, Jesús dice que no existe otro mandamiento que estos. No hay uno más grande que estos. Ese es el centro de la vida, de la fe en Dios. Entonces este hombre dice, sí, muy bien maestro, tiene razón, que amar al Señor, no hay otro Dios fuera de Él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Él comprendió la clave. ¿Cuál es la clave? La vida en Dios son obras reales. Es importante el culto, pero el culto sin vida está vacío. Por eso es más importante que los holocaustos y sacrificios. Esos adquieren valor cuando la vida está puesta en el amor a Dios y al prójimo. Ahí el culto tiene sentido. Entonces, hoy examinando esto, entonces Jesús ya lo despide y le dice, no estás lejos del reino de Dios, porque vio que le respondió con sensatez. Y nadie más se atrevió a hacerle preguntas. Y es impresionante hoy también en Oseas como en aquella época, antes del 722, cuando Israel cayó ante Samaria, estaban buscando hacer alianzas militares. Y el profeta les está recordando que no son las alianzas con otros, que no son tener caballerías ni caballos las que les van a dar la victoria, sino la confianza puesta en Dios. Y que ya no llamarán Dios a la obra de nuestras manos. Tiene que ver con este primer mandamiento. Y entonces hoy revisamos, los invito a que revisen, porque uno dice, no, yo sí amo a Dios. Sí amamos a Dios. Está tan de moda tantas cosas que cada rato van cambiando de nombre y se van reencauchando, perdónenme la expresión, movimientos de ponerle la fe a las constelaciones.
hoy en día está de moda como las personas que leen las constelaciones. ¿Acaso Dios hizo el mundo con una cosa es la astronomía, otra cosa es la astrología, que esa es nueva era barata? Y entonces somos felices, o tal vez por la ignorancia, o tal vez porque estamos tan necesitados de Dios que pensamos que a Dios se llega a través de supersticiones. Y esas son las primeras que hay que quitar del corazón para llegar directamente a Él y amarlo con todo el corazón. Y amarlo con todo el corazón a Él pasa por el amor al prójimo, que eso siempre nos lo recuerda la palabra, y ahora en Cuaresma es para que purifiquemos el corazón y miremos si este primer mandamiento se cumple en nuestra vida. Que podamos entonces pedirle a Dios este amor verdadero, con todo el corazón, el ser. Para los hebreos el corazón es todo el ser, con toda el alma. El alma tiene pensamiento, memoria y voluntad, con toda la vida. ¿Cómo estamos amando a Dios? Con toda la fuerza, con toda la mente, con todo el corazón. ¿Cómo la mente, el pensamiento está puesto en el pensamiento que creó todo, que es el pensamiento de Dios? Con todas las fuerzas que hemos recibido, corporales, intelectuales y del ser, para vivir en presencia de Él y tener la creatividad y la capacidad de amar también en obras reales al hermano y a los hermanos. No existe algo más. No existe ni la lectura de cartas, ni el tabaco, ni la creencia en las supersticiones, en los agüeros, en los que leen el futuro, en las personas que se las dan de comprender el futuro. A unos que les mezclan inclusive la fe y ponen a cobrar, es que unos cristos que valen no sé cuánta plata, o que tantas cosas que valen un montón de cosas. ¿Acaso la fe es para cobrar? Ahí está el veneno. ¿Cuáles son nuestras idolatrías? ¿A qué estamos llamando a Dios? O puede que no estemos llamando a Dios a estas cosas, sino que también nos dejamos llevar, como siempre, por el afán del dinero, por el afán de la gloria humana, por un montón de cosas que no son Dios. ¿Quién es Dios para usted y para mí? Esa es la clave de hoy. Y si esa respuesta está en el corazón, hay fuerza para salir y comprender que en el otro también está Dios, y que el prójimo se ama. Inclusive ya después Jesús dirá, ya no como a mí mismo, sino ámense ustedes como yo los he amado. Y ahí hay que mirar hoy la cruz viernes, que es el amor hasta el extremo. Entonces, yo el primero reviso el corazón para que estemos libres hoy de idolatrías, de respetos humanos y glorias humanas pasajeras, y de un culto que esté vacío, porque obras son amores y no buenas razones. Ese es el culto a Dios, el amor y el amor sin medida. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu gracia y por tu presencia. Bendícenos, Señor, en este día, para que cuando profesamos que te amamos, sea verdaderamente algo cierto. Saca de nuestro corazón idolatrías. Perdónanos si hemos puesto la confianza en cosas que no eres tú. No volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos, como dice la primera lectura. No montaremos a caballo, es decir, nuestra confianza no está en los ejércitos humanos. Nuestra fuerza eres tú, nuestro único Dios verdadero. Amén. Gracias por el eco que colocan al final del chat. ¿Qué ha quedado en sus corazones? Qué bueno que como meditación pudiéramos escuchar que Dios puede llegar a decirnos como este escriba: no estás lejos del reino de Dios. Contemplemos esto. ¿Estamos cerca o lejos del reino de Dios? El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.